Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este recap del cuarto episodio de Watchmen, la serie de HBO. Si son nuevos al canal y a este formato, aquí no van a poder ver el episodio, sino que solamente vamos a hacer un review, vamos a comentar, vamos a hacer teorías con respecto a lo que puede suceder de aquí en adelante en esta serie que está muy interesante, y abajo en los comentarios van a poder dejar sus propios comentarios, sus propias teorías, etcétera. Antes de comenzar, quiero recomendarles que si les gusta este video y no se han suscrito al canal, por favor suscríbanse, denle click a la campanita para activar las notificaciones y compártanlo con sus amigos y contactos para que siga creciendo la comunidad de No Sabemos Nada de. Entonces, así como para dar una opinión general, este episodio me parece que fue bastante interesante. Tenemos mucha información nueva, tenemos personajes nuevos, tenemos revelaciones, tenemos cosas que creo que cumplen muy bien con el que creo yo que es el propósito de este episodio, y es que no es tanto para avanzar la historia como para servir de puente para lo que vamos a ver de aquí en adelante en lo que queda de la temporada. La temporada va a tener 9 episodios, o sea que ya estamos básicamente por la mitad de esta primera temporada de Watchmen. Entonces creo que aquí nos ponen nuevas fichas en el tablero, y yo esperaría que de aquí en adelante la serie empiece a tomar un ritmo más fuerte, a pesar de que creo que vamos a seguir cambiando de protagonismo en los siguientes episodios. Pues pudimos ver que el próximo va a estar concentrado en Looking Glass, que igual me parece genial porque es uno de los personajes que más me gusta de la serie, es como del que más tengo preguntas, y teniendo en cuenta lo que sucedió también en este episodio cuando Angela va a llevarle la bata del KKK que era del jefe Jod a él, se abren un montón de preguntas, no solamente sobre Looking Glass, sino sobre este universo y sobre diferentes cosas ahí. Pero bueno, vamos a ir viendo. Entonces, comenzamos con la introducción de Lady True, que ya nos habían dado pistas de quién era ella, nos habían dado cosas en el segundo episodio. Habíamos visto este puesto de periódicos en donde estaban hablando de cosas de política y todo eso. Paraba esta camioneta negra, se bajaba esta niña que aquí nos damos cuenta de que se llama Bian, que es la hija, entre comillas, de Lady True, que baja a comprar los periódicos. Como sabemos que se lo está llevando alguien, durante el siguiente episodio veíamos todo esto del reloj del milenio, que Lady True había comprado las empresas de Adrian Byte, que había construido el reloj, bueno, como diferentes cosas. Entonces como que nos iban empujando a este personaje y nos iban diciendo como miren, ella está en el pueblo, ella tiene una presencia bastante importante, siempre es como esta figura misteriosa, pero aquí nos la presentan por medio de esta pareja de esposos, en donde tenemos que la mujer vende huevos al lado de la carretera, vemos pasar la camioneta de Lady True que no para, probablemente le compra huevos todos los días y por eso ella está ahí, pero apenas pasa la camioneta de la señora como que se pone, como que se resigna, guarda todos los huevos. Vemos que sigue su día normal con su esposo, se están lavando los dientes, comen, etcétera, se van a dormir, y cuando ya están a punto de dormirse, golpean a la puerta y es Lady True, y la vemos realmente por primera vez en este momento. La introducción de ella me pareció súper interesante, como durante los próximos 3 minutos ustedes van a ser las personas más importantes en mi mundo. Y les empieza a hablar de toda esta cosa del legado, de que el legado está no solamente en las tierras, o que generalmente no está en las tierras, sino está en la sangre, está en los descendientes, en la información y bueno, en las cosas que uno le puede pasar a las personas que van después de uno, y que ellos no tienen ningún legado. Y que ya además quiere sus tierras. ¿Por qué quiere sus tierras? No se sabe. Es una trillonaria, como dice ella, y billonaria para los que tenemos un número, un sistema de contar normal, porque eso siempre me ha molestado de los billones de Estados Unidos, que en realidad son millardos y no son billones, pero bueno, esa sería otra discusión completamente. Pero bueno, ella nos hacen creer que de pronto tiene que ver con alguna cosa excéntrica en donde ella simplemente quiere la tierra de ellos porque sí, y la quiere ya porque sí. Pero entonces ellos como que están renuentes hasta que ella les dice como no, yo les estoy ofreciendo un legado, ustedes fueron hace no sé cuántos años a una clínica de fertilización y les dijeron que no se podía, que ustedes no podían tener hijos, yo les ofrezco un hijo. Y la señora, ¿cómo así? ¿Usted nos está diciendo que si le vendemos las tierras usted nos va a hacer un hijo? No, momento. Me malinterpretaron. Yo no les estoy diciendo que yo voy a hacer un hijo. Yo voy a estar. Yo les estoy diciendo que yo ya les hice un hijo. Y entra este bebé. Y creo que aquí nos están empezando a dar todas las pistas para reunir. Y de nuevo, no es por darme aplausos a mí mismo, pero creo que mi teoría está cada vez
más cerca de ser realidad con respecto al cautiverio de Adrian Byte, con respecto a diferentes cosas. Aquí nos vamos a ir dando cuenta de todo esto de la experimentación genética que la empresa de Lady True está haciendo, porque llegan con un bebé que ya está hecho con la genética de ellos dos. Ella les dice como, miren, este hijo es de verdad de ustedes, tienen 30 segundos y ellos firman y apenas terminan de firmar y apenas se acaba la arena del reloj de arena, pa, cae algo dentro de esas tierras que hace unos segunditos no eran de ella, pero que ahora son de Lady True. Y aquí es como, ok, ¿qué es todo esto? ¿Cómo sabía ella que eso iba a caer ahí? ¿Está relacionado de alguna manera con Doctor Manhattan porque tenía un brillo azul, o simplemente están tratando como de desviar nuestra atención? ¿Tiene que ver esto con dimensiones alternas, así como los calamares caen de dimensiones alternas? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué Lady True sabía que eso iba a suceder? ¿Y cómo esto se conecta con todo lo que vemos hacia el final del episodio, de los 3 días que quedan para que suceda algo? Y con el fin del mundo. ¿Qué tiene que ver con el fin del mundo? ¿Qué tiene que ver con la caballería? O sea, se abrieron un montón de preguntas que hicieron que de verdad me gustara muchísimo este episodio. Y acá es donde tengo una teoría que puede ser un poco loca, pero yo creo que esta primera escena que vimos no sucede en la actualidad, o no sucede ni siquiera cerca de la actualidad, sino que estamos viendo el momento en el que Lady True compra los terrenos sobre los que va a construir el reloj del milenio. Creo que debajo de esto, de lo cual vamos a hablar ahorita más adelante en este recap de este episodio, creo que debajo de este reloj hay algo muy importante, que es esa cosa que cayó del espacio. Pero no sé, creo que, como digo, creo que es una teoría que puede ser un poco loca. Creo que estoy tratando como de llevarlo un poco al extremo, porque esto pudo haber sucedido como en el mismo momento, o pudo haber sucedido los días antes a la historia en donde estamos actualmente. Pero bueno, no sé, díganme ustedes qué opinan. Por otro lado, vamos a Angela, que está limpiando todo dentro de su Baticueva, dentro de su Angela Cueva, que es las instalaciones de su pastelería. Está limpiando las huellas, está deshaciéndose de la silla de ruedas. Pues ahora que Lori sabe que había una silla de ruedas, o que hubo una silla de ruedas en la escena del crimen, del asesinato del jefe Judd, entonces ella está deshaciéndose de todo esto. Como que la vemos en este episodio todavía como debatiéndose entre qué hacer con toda la información que tiene, la relación de Will, que es su abuelo, como tratando de saber realmente si él es su abuelo o si no, qué es lo que está pasando, como todas estas cosas. Pero entonces ella no quiere darle ninguna pista a Lori, quiere como resolver las cosas por su lado, porque además está involucrada de esta manera extraña con todo esto. Está tratando de deshacerse de toda la evidencia que la conecte con Will, o que conecte a Will con ese escenario específico, pero no lo logra y cometió un error grandísimo, y es que le quedaba solamente la nota por error la quemó, pero logró salvar un pedazo, pero nunca la vimos recoger la nota. Hasta donde tenemos información, esa nota medio quemada quedó en el suelo de la pastelería, y yo creo que Lori la va a encontrar en alguno de los próximos episodios. Creo que esa va a ser como el pedazo de evidencia, el error que va a hacer que Lori siga conectando a Angela con Will, porque aquí vemos que descubren las huellas en la camioneta después de todo esto, y ya sabemos cuál es el nombre completo de él: William Reeves, que fue un policía en Nueva York entre los 40 y los 50. Bueno, como diferentes cosas a las cuales vamos a retomar ahorita cuando lleguemos a ese momento del episodio. Pero Lori tiene sus sospechas. No sabe exactamente Angela cómo está conectada con William, no sabe William cómo está conectado con todo esto, pero sabe que hay alguna conexión entre ellos y entre la resolución de este crimen que ella está tratando de resolver. Entonces creo que ella va a ir a la pastelería, o de alguna manera va a reunir esta evidencia, y esa nota específicamente va a generarle unos problemas importantes a Angela más adelante en la serie. Después de esto, esta es como la única parte que realmente me cuestiono un poco del episodio, y es como creo que lo que más me he cuestionado de toda la serie, y es como Angela se va en la noche a meterse al centro cultural para ver todo lo de su árbol genealógico, pero no entiendo exactamente cuáles son las razones para que ella tenga que infiltrarse de esa manera, tenga que fingir que hay una emergencia, tenga que hacer esta llamada como de: oigan, sí, hay una ventana rota, me voy a entrar, porque probablemente esas instalaciones además tienen cámaras. Entonces
No sé por qué tiene que hacer todas estas cosas para entrar y reunir su bellota para poner el árbol holográfico para poder ver su árbol genealógico. No sé por qué no pudo hacerlo en el día normalmente, así como fue la primera vez. La primera vez fue y se metió, se hizo pasar por Will y todas estas cosas a la luz del día normalmente sin ningún problema. Entonces no sé si fue una cuestión de urgencia, quería saber ya qué era lo que estaba sucediendo, pero aún así no creo que nos hubieran dado como suficientes evidencias de esa urgencia por parte de ella, pero bueno. El hecho es que entra a esta sala holográfica, ve como todo su árbol genealógico, hemos descubierto una nueva rama en tu árbol genealógico, este es tu abuelo, estos son tus bisabuelos, quieres ver a tus bisabuelos y como esta reconstrucción de historia, ¿no? Y creo que es algo con lo que yo no podré sentirme identificado o no en este momento, pero sí he visto muchos casos de personas que pierden contacto con su pasado o personas que han sido adoptadas o personas que, bueno, por diferentes motivos no conocen cuál es su historia familiar, no saben quiénes eran sus abuelos, no saben quién era su familia y como este momento de reconexión que tiene ella con su pasado me pareció bastante interesante y además el darse cuenta de qué era todo esto que había sucedido en su pasado, ¿no? Igual creo que todavía hay ciertos huecos grandes porque tenemos que sus bisabuelos estaban en Tulsa, fueron víctimas de Tulsa 21, todo lo que ya habíamos visto en el primer episodio. Will, después de eso, vemos que pasa de ser un niño. La información que tenemos ahorita es que durante los 40s y 50s fue un policía en Nueva York, pero después de eso no sabemos exactamente cómo llegó a tener al papá de Angela y cómo el papá de Angela terminó en Vietnam, cómo terminaron ellos en Vietnam para tenerla a ella y cómo luego ella vuelve a los Estados Unidos, pues a la parte principal de los Estados Unidos porque Vietnam es un estado de los Estados Unidos en este universo, pero o sea, digamos que tenemos todavía ciertos huecos, pero se van llenando con respecto a esta historia de Angela. Aquí nos abren también otros interrogantes al final del episodio cuando ella está hablando con Cal, su esposo, y hay una conexión ahí también con Vietnam, entonces digamos que tenemos todavía ciertas cosas ahí, pero digamos que me pareció muy interesante y de nuevo lo digo en todos los episodios, pero pues no me canso de decirlo, Regina King me parece que es una actriz increíble y aquí ese momento emocional de ella reconectando con su pasado, hablando con este holograma de Will, diciéndole como tú no te perdiste, vas a aparecer casi 100 años después a volverme una mierda a la vida. Déjame tranquila, como ese momento me gustó un montón. Ella escucha un golpe y cuando sale es el carro. Nos conectan con el final del episodio pasado y es cuando Lori está saliendo de esta cabina y cae la camioneta de ella y digamos que esa naturalidad con la que ella se acerca como, ok, esta es mi camioneta, como que digamos que ahí también me cuestiono un poco como estas cosas teniendo en cuenta que ella sabe que Lori tiene muchas sospechas sobre muchas cosas, acercarse como simplemente como así, esta es mi camioneta y me la robaron y ya, y apareció del este, pues como, bueno, digamos que, no sé, eso no me parece como tan sólido en ciertos aspectos, pero bueno, el hecho es que están estas píldoras dentro de la guantera que ella finge que estaban ahí desde el comienzo, como que las saca y vamos a ver que después se las va a dar a Looking Glass. Después de esto se va a su casa, vemos que su cama está ocupada por las dos niñas y Cal, entonces se va al cuarto de Topher y duerme en la cama de abajo del camarote y Topher está despierto, le dice que por qué llegó tan tarde, etcétera, bueno, como diferentes cosas, que si no tuvo miedo cuando tuvo que salvarlos a ellos, y ella dice como que sí, que todavía tiene un poco de miedo y me pareció súper tierno como él le presta su muñeco de peluche como para que ella pase la noche con él y no tenga más miedo. Al otro día están desayunando y me pareció como una cosa súper divertida y súper interesante cuando las niñas están peleando con Topher porque ellas creen que el tío Jot se fue al cielo y él les dice como no, él no se fue al cielo y entonces como la pregunta de y entonces ¿dónde está? Y la respuesta que decide darles Cal es muy interesante como no, el cielo es una mentira, el cielo no existe. Antes de nacer, el tío Jod no era nada. Después fue un bebé, fue un niño, fue un adolescente, fue un adulto. Y ahora que murió, no vuelve a ser nada. No hay nada. Como no éramos nada y no seremos nada después de la muerte. Y como las caras de las niñas, pero apenas les dicen pancake, es como sí, como la vida continúa. Como ok, no importa qué es lo que pase. Como finalmente es información que no es relevante en medio de todo
porque la vida continúa. Y digamos que creo que también es como un mensaje en ese sentido, como aunque no fuéramos nada antes de nacer y aunque no vayamos a hacer nada después de morir, lo que importa son los pancakes, lo que importa es lo que está pasando en este momento, es lo que está pasando en ese desayuno, sin tratar de pensar en ese futuro, sin tratar de pensar en qué hay más allá, sin tratar de pensar en qué había antes. No es una opinión que necesariamente comparta, digamos que ya entraríamos como en asuntos teológicos y en asuntos espirituales y bueno, un montón de cosas. No es un tema sobre el que todavía tenga una opinión lo suficientemente fuerte, lo suficientemente formada, ha ido cambiando a lo largo de los años, pero bueno, no es el tema del que estamos hablando acá. Pero entonces, Angela va a visitar a Looking Glass y Looking Glass, lo repito, es de esos personajes que me parece un misterio y que quiero saber más de Looking Glass. Ha sido de mis personajes favoritos en esta temporada. Solamente la máscara. La máscara me parece increíble. Quiero la máscara de Looking Glass. Quiero saber cuál es la tela que utiliza para poder hacer una máscara de Looking Glass, porque de verdad me parece que es como una evolución de la máscara de Rorschach, ¿no? En el sentido en el que la máscara de Rorschach siempre está cambiando, las manchas de tinta siempre estaban cambiando, no en las de la séptima caballería, porque todos esos son unos fanfarrones que no tienen la máscara verdadera de Rorschach, pero esta, cuando lo vemos a él dentro de la habitación de interrogatorio, y cuando vemos las imágenes y vemos cómo cambia, es de nuevo, es como ver máscaras, la máscara de Rorschach, como ver estas manchas de tinta, en este caso reflexiones que van cambiando, pero además se va un paso más allá y se ve la reflexión de la persona que está mirando a Looking Glass. Entonces digamos que en ese sentido me parece que ha sido un personaje genial, me gusta muchísimo la interpretación del actor como lo está haciendo y ver que vive en un búnker, ¿no? Que tiene este búnker de operaciones en donde tiene un montón de cosas escondidas y aquí es donde se abren preguntas y esto lo conecto con el tráiler del próximo episodio que creo que no he visto un tráiler de esta serie que me genere tanto interés como el tráiler del episodio de la próxima semana precisamente por todas estas cosas, ¿no? Angela llega, entra, está la luz roja prendida, que la luz roja es como la única que funciona cuando uno está revelando fotos análogas. Y digamos, para los que no sepan muy bien cómo funciona eso, la fotografía análoga funciona a partir de la luz, ¿no? Entonces tenemos los negativos que generalmente están hechos a partir de una solución de haluros de plata que cuando son expuestos a la luz se queman más o menos para generar una imagen. Si es una foto a blanco y negro, estamos hablando simplemente de quemar y ya, en términos como súper simplificados, pero entonces eso es lo que genera el negativo que después tienen que pasar por un baños de diferentes químicos para poder estar fijado dentro de la película y poder quedar como un negativo para luego ser expuesto en papel que también es fotosensible, también tiene unas sustancias químicas que reaccionan a la luz y el negativo es negativo porque entre más luz le llega a un área más se quema, lo que quiere decir que es negro, pero eso en la vida real es un área que está más iluminada. Pero entonces el negativo le vuelven a pasar luz sobre este papel y se vuelve un positivo, porque ahora la parte que está negra va a dejar pasar menos luz, lo que va a decir que el papel va a quedar blanco. Pero entonces ese papel luego se pasa a revelador, luego a fijador, por otros baños de químicos y queda la fotografía como está. Pero entonces en todo este proceso no puede entrar luz. Y esa luz roja es una luz especial que se desarrolló para poder ver dentro de los laboratorios de fotografía mientras estaba haciendo todo este proceso. Y él tiene todo esto, lo cual también es muy interesante porque habla de la tecnología dentro de este universo. Porque hasta donde hemos visto cosas muy interesantes, hemos visto todas estas pantallas táctiles, hemos visto esta tecnología holográfica, pero no hemos visto celulares, por ejemplo, no hemos visto smartphones, no hemos visto un montón de cosas que nosotros damos por sentados dentro de nuestro universo actualmente y porque manejan todavía beepers, bueno, como diferentes cosas y vemos, por ejemplo, que él sigue manejando fotografía análoga, a pesar de que no siento que sea necesariamente algo que esté dado porque no exista fotografía digital, sino más que está dentro de lo que es el personaje en sí mismo y es que es como old school como maneja todas estas cosas, pero entonces vemos que él está tomando fotos de los calamares.
Y aquí es donde se abren un montón de preguntas, porque ¿por qué demonios le está tomando fotos a los calamares? ¿Qué es lo que le interesa a él de estos calamares? Y es como, apenas escuché lo de la lluvia, fui a tomar las fotos porque estos bastardos vienen de otra dimensión, 30 segundos vivos solamente para quedar aplastados y morir y luego se desintegran. Entonces él está tomando todas estas fotos, pero vemos después en el trailer que hay como un culto a todo esto. Hay grupos de apoyo alrededor de esto y es como un poco la oración de la serenidad que utilizan en grupos como alcohólicos anónimos o narcóticos anónimos o todas estas cosas, pero cambiada y es como, según lo que se escucha, sé que existen muchas dimensiones, pero esta es la dimensión en la que vivo, como todas estas cosas, o sea, ¿qué tiene que ver? Él está obsesionado. ¿Es como la nueva ufología, podríamos decirlo? ¿O es como el movimiento de la Tierra plana en donde hay gente totalmente obsesionada con las diferentes dimensiones, con los calamares, con todas estas cosas y quieren saber qué hay más allá o están tratando de encontrar alguna manera de ir más allá o de cambiar de dimensión? Son personas que sobrevivieron a otras que murieron durante el suceso que vimos en Watchmen o durante otras lluvias de calamares o todas estas cosas, no sé, eso me parece súper interesante y ya quiero que sea domingo. Otra vez, ya quiero ver ese episodio que ojalá esté tan concentrado en Looking Glass como nos vendieron en este tráiler que iba a estar. Pero entonces Angela le pide que examine las píldoras, que se las lleve a su ex que tiene un laboratorio de análisis de algo y le dice como, pero en la estación también tenemos un laboratorio. Sí, pero es que el de tu ex no es de la policía, entonces como que Angela tratando de darle cierta información, pero no toda la información porque sabe que hay algo más escondido, no sabe todavía cómo está todo conectado y no quiere decirle todo a este tipo que además también tiene sus sospechas con respecto a ella. Pero entonces él termina diciéndole que ok, que las píldoras, ella le muestra la bata del jefe Jod y el tío, esa parte me pareció muy divertida y es como, ¿sabías que Jod era racista? Es un hombre blanco en Oklahoma, como que ¿qué más puedes esperar? Hasta que saca la bata y es como, oh, ok, esa clase de racista. Y el diálogo me parece muy interesante porque él dice que esa bata es old school, que esa bata es como vieja escuela, que tal vez no era de Jod, sino de pronto del abuelo de Jod o algo por el estilo, que igual sería, no sé, es muy extraño el hecho de que la tenga escondida, porque la tenía escondida. Si era de él, pues tiene mucho sentido, pero si era de su abuelo o de alguna otra persona de antes, ¿por qué Jod escondía eso? ¿Seguía estando conectado con la caballería? Que es la pregunta que se hace Looking Glass acá y que le hace la pregunta a Angela, ¿cómo crees que él estaba conectado con la caballería? Pero o de pronto es todo lo contrario, la tenía ahí, la tenía escondida, pero la tenía siempre cerca como para tener este memento de la historia de su familia, de la historia que tenía él que cambiar con sus acciones actualmente. No sé, creo que todavía no hemos visto lo último del jefe Jot, todavía no hemos visto lo último de esta conexión posible que él tiene con la caballería y que tiene con el Ku Klux Klan. Después de esto vamos a otro momento del episodio que me gustó un montón y es ella deshaciéndose de las partes de la silla de rueda con su traje de Sister Night y de pronto aparece este tipo vestido todo de plateado y ella empieza a perseguirlo. De nuevo volvemos a la utilización increíble de la música. Me gusta mucho cómo utilizan la música en esta serie y no veíamos algo así prácticamente desde el primer episodio, pero me gustó mucho como esa integración, el tipo de música que utilizan me gusta un montón. Entonces digamos que volver a esa persecución me gustó mucho y además es muy loco, es que esta serie le sale a uno con cosas muy extrañas en el momento en el que uno menos espera y es como está este tipo y de pronto va corriendo, tiene este cinturón en donde tiene un montón de tarritos como para servir salsas de hamburguesa o de perro caliente y se empieza a echar por todo lado. Yo dije como ok, este tipo se va a prender fuego o algo va a pasar. De pronto se quita el cinturón, se bota al suelo y entra por una alcantarilla y es como ¿qué demonios acabo de ver? Y Angela, es que a Angela siempre le pasan este tipo de cosas. El primer episodio cuando Jot cae con la nave esta súper parecida a la de Night Owl. En el segundo episodio cuando se llevan su camioneta y se la llevan al cielo. Y ahorita esto y Angela es como
¿qué es lo que está pasando aquí? Y creo que yo también me sentí de esa manera y me gustó un montón. Después vamos a ver que la pirata y el otro tipo están ignorando esto porque dicen que a la jefa, a la nueva jefa no le va a interesar si el tipo no tiene nada que ver con la caballería, y nos damos cuenta de que la nueva jefa es Lori. Pero entonces antes de eso tenemos este encuentro con el senador que me parece interesante porque es este encuentro un poco antagónico, como sigue sin encajarme este personaje del senador. Algo tiene que haber, alguna revelación va a haber de que él tuvo responsabilidad de su propio secuestro, de su propio intento de secuestro y de todo lo que sucedió. Yo tengo todavía la teoría de que de pronto este tipo que tenía la bomba no estaba como tal conectado a la séptima caballería, sino que fue un stunt publicitario precisamente para ser la víctima de la séptima caballería y poder ir más en contra de ellos, o que si era de la séptima caballería el senador está conectado con ellos de alguna manera. Creo que eso va a ser algo así por el estilo, pero entonces no sé, es que se abren muchas preguntas porque además vemos al final del episodio cómo Will está haciendo TikTok, TikTok, TikTok también, que tiene que ver obviamente con el tema que hemos visto de la séptima caballería. Entonces la séptima caballería también está involucrada con Will y con Lady True, y por tanto el senador también está conectado de alguna manera, y todos están haciendo todo esto a las espaldas del público en general, y Angela se va a dar cuenta de que todos han estado conectados desde el comienzo. No sé, eso va a ser interesante. Pero entonces vemos que Lori le dice a ella que encontraron huellas en su camioneta, que eran las huellas de Will, que no sé qué, él que era la policía, etcétera, etcétera, etcétera. Que además, si él era policía en los 40 y 50, ahorita tendría unos 100 años, y que la gente de 100 años tiende a estar en silla de ruedas. Entonces que hay una posible conexión, que ella cree que Will de pronto era la persona que estaba en la escena del crimen del jefe Jod, que la acompaña, que tiene una pista nueva. Ahí llega Pete y le dice como todas estas cosas, entonces se van juntos. Y ahí mientras van en el carro, fue un momento bastante interesante porque seguimos viendo estas dinámicas, este tire y afloje entre Lori y Angela, como estos dos personajes súper fuertes que están tratando de sobrepasar constantemente la una a la otra y de no revelar suficiente información la una a la otra. Entonces tenemos como toda esta cosa de que las máscaras siempre tienen que ver con un trauma, como cuál es tu trauma, tus papás los mató una monja, o te acogieron monjas después de que murieron tus papás, que fue todo esto que pasó, como diferentes cosas. Y es como, ay sí, como entonces tenemos a Angela como tratando de decir como usted que sabe de todo esto, y Lori le dice como no, pues yo también me puse la máscara, yo también peleé contra esta gente, no sé qué. Pete, dile cuál es mi historia. Entonces Pete le cuenta todo lo del comediante, lo de Silk Spectre, la primera Silk Spectre, como todo esto. Y tenemos este momento en el que Angela también ve a Lori de una manera diferente, como este momento de darse cuenta de que hay algo más allá de este personaje, más allá de esta mujer que ha llegado a antagonizarla desde el primer momento, a tratar de ser su nueva jefa, a tratar de hacer las cosas de una manera diferente, y que siempre ha sido un fastidio como conocer toda esta historia detrás, o pues este pequeño resumen de su historia. Como que vemos el cambio muy, muy, muy notorio en la mirada de Angela con respecto a su perspectiva hacia Lori. Y tenemos este diálogo pequeño, pero que me parece que puede ser bastante determinante, y es todo eso del milagro termodinámico. Como, ay sí, entonces te robaron tu camioneta y la camioneta cayó y estaban las huellas que están conectadas con esta cosa, como, ay sí, es un milagro termodinámico. ¿Qué es esto de un milagro termodinámico? Y es como, es el término científico como para decir todo está conectado, hombre. Entonces como que eso de todo está conectado me parece que va a jugar un papel importante. Aquí nos estamos haciendo la pregunta de si realmente todo está conectado, de si Will y Lady True están conectados con la séptima caballería, que a su vez están conectados con el senador, y sabemos que de alguna manera todo está conectado con Adrian Veidt, que mis momentos favoritos de todos los episodios siempre son los momentos de Jeremy Irons como Adrian Veidt. Pero bueno, todo está conectado, como todo está conectado realmente.
Después de eso llegan al reloj del milenio, vemos todas estas naves, nos damos cuenta de que hay 6 naves como esta, que fue una de las que probablemente sí se utilizó para sacar el carro de Angela. Y bueno, como que están tratando de reunir esta información, les dicen que no puedes y aparece Bian, que es la hija de nuevo, entre comillas, de Lady True, que es esta niña que habíamos visto en el segundo episodio. Les dice que ella les va a dar toda la información que necesitan y que además su mamá las quiere ver. Entonces van caminando por todo esto del reloj del milenio, como hablan de las maravillas del mundo, como el Coloso de Rodas, el no sé qué, que fueron maravillas del mundo, pero estuvieron hechas para no ser para siempre, que una la destruyó un terremoto, la otra la destruyó el mar, como diferentes cosas, mientras que este monumento, el reloj del milenio, va a ser eterno, está lejos de cualquier zona de terremotos, está lejos de cualquier mar, cualquier cosa, que cualquier elemento que no sea una explosión nuclear directa no le puede hacer nada al reloj del milenio. Entonces, aquí esto es lo que me parece interesante, esto es lo que me parece como la información más importante de este intercambio, y es cuando le preguntan a Bian, entonces ¿están tratando de construir la octava maravilla del mundo? No, estamos tratando de construir la primera maravilla de un nuevo mundo. Un nuevo mundo. ¿Qué significa esto de un nuevo mundo? ¿Y qué tiene que ver con todo? ¿Qué tiene que ver con los 3 días que quedan? ¿Qué tiene que ver con los relojes? ¿Qué tiene que ver con Doctor Manhattan? ¿Qué tiene que ver con Adrian White? Quiero saberlo todo ya. Conocen a Lady True, Lady True se revela que también es de Vietnam, así como Angela, y tenemos este momento muy muy chévere en el que ella le dice como, ay sí, no sabía que tú venías de Vietnam. Me acuerdo mucho de una frase que decían allá, y le empieza a hablar en vietnamita, pero obviamente le está diciendo otras cosas, le está diciendo como tu abuelo se pregunta si tienes las pastillas. Y Angela le responde como, dile a ese viejo que me deje tranquilo y que si quiere preguntarme puede preguntarme directamente. Entonces ese intercambio de información ahí a las espaldas de Lori me pareció realmente genial. Y tenemos otra cosa, que es la estatua de Adrian Veidt. La vez pasada nos estábamos preguntando, yo me estaba preguntando, si todo lo que veíamos en estos interludios de Ozymandias era en el pasado o estaba sucediendo en paralelo con lo que estamos viendo actualmente, como diferentes cosas, porque además hemos tenido diferente información en el periódico, después lo que dijo Pete en el episodio pasado, como de que declararon a Adrian Veidt muerto, como que legalmente está muerto, y hay muchas personas que creen que él efectivamente está muerto, pero aquí Lori le está preguntando que por qué tienen por qué hicieron esa estatua de Veidt como un hombre viejo. Y lo que le dice Lady True es que él es un hombre viejo. No es él era un hombre viejo antes de morir, sino él es. Ella está hablando en presente, entonces ella sabe con seguridad que Adrian está vivo. Y ay, aquí es donde nos conectan con Adrian Veidt, mi momento favorito del episodio, así como de todos los episodios, y nos vamos dando cuenta de diferentes cosas, ¿no? Entonces tenemos que él está pescando a estos bebés y como que ve a algunos, los desecha, como que saca dos, después los lleva a esta máquina para acelerar su crecimiento, y nos damos cuenta de que son la señorita Crushanks y el señor Phillips, que son sus sirvientes, como toda esta cosa. Él se los lleva, nos van dando como esta introducción de esta que parece ser una rutina constante de él para crear a Phillips y Crushanks. Entonces él les dice, dentro de unas horas ustedes van a poder hablar, pero ustedes están defectuosos. Yo soy su amo. Definitivamente soy su amo, pero no soy su creador. Y aquí es donde empezamos a ver como todas estas cosas, y es como sabemos que, o el único otro personaje que nos han mostrado que tiene estas habilidades o las capacidades para hacer este tipo de cosas es Lady True. Comenzamos el episodio con ella dándoles un bebé creado totalmente de ceros, o bueno, de sus células, a esta pareja. Aquí tenemos bebés que luego son convertidos en estos adultos y en diferentes cosas, todo teniendo que ver con la experimentación genética que se da alrededor de todo esto. Entonces, aquí es donde para mí se consolida aún más la relación entre Lady True y el cautiverio de Adrian Veidt, y es como ella es la que está creando, o su compañía es la que está creando a todos estos bebés para que le sirvan a Adrian Veidt. No sabemos exactamente cómo llegó él a estar aquí,
pero sabemos que no fue de manera violenta. O sea, creo que tiene que ver con todo esto de que ella haya comprado su compañía, como todo esto en medio de negociaciones o algo por el estilo. Ella le dio la opción a él de desaparecer en este paraíso, porque más adelante él dice esto, como llevo 4 años aquí, inicialmente pensé que esto era un paraíso, pero no, es todo lo contrario y quiero salir. Y mi teoría se va consolidando también, y es que él está tratando de escaparse por arriba. Vemos que todos los Crushanks y todos los Phillips que él tenía vivos en ese momento están muertos. Tenemos esta catapulta en donde está utilizando la nueva Crushanks y el nuevo Phillips para lanzar estos cuerpos al cielo, y está observando y como haciendo cálculos, porque los cuerpos van, los cuerpos van, los cuerpos van y ¡prum!, de repente desaparecen. No es como desaparecen detrás de una nube o algo por el estilo, sino simplemente desaparecen como si estuvieran pasando una barrera invisible. Entonces era lo que yo decía, tal vez Byte no puede sobrepasar los límites horizontales de su cautiverio, de este lugar en donde está, porque tenemos al guardián que está vigilándolo constantemente para que él no pueda pasar ninguno de los límites horizontales, pero verticalmente hablando, hacia arriba existe una mejor posibilidad de que él pueda escapar. Entonces eso es lo que estaba haciendo, tratando de investigar todas estas cosas. Tenemos que el episodio pasado él estaba haciendo como esta escafandra y estas cosas súper improvisadas, en donde veíamos que enviaba a un señor Phillips que se congelaba. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Creo que está este domo holográfico en donde simulan todas las situaciones climáticas de esta tierra en donde está Adrian Byte, pero además tienen diferentes protecciones pensando en que él no se puede escapar por ahí, y una de esas es que si pasa esto, algo pasa con los cuerpos, porque veíamos que el señor Phillips estaba totalmente congelado. Entonces toda esta generación de este traje y de estas diferentes cosas y estas medidas es para poder sobrepasar y pasar por encima de todas estas otras medidas para contrarrestar el escape posible que él podría llegar a hacer. Eso me pareció genial, y además vemos el próximo episodio que él ya va a tener una nueva armadura, un nuevo traje que está hecho para él y que él se está poniendo y está preparándose para salir. ¿Será que vamos a verlo salir, o será que se va a encontrar con algún otro problema y no va a poder hacerlo todavía? ¿O cómo se va a conectar eso con todo lo que estamos viendo hasta este momento? Después de eso vemos como Angela vuelve a su casa a tener esta conversación con Cal, porque además ella se enteró de que Lori fue a visitarlo a él. Entonces ella como que quiere saber qué información le dio a él, ¿no? Y él inicialmente le dice como si le hubiera dado la historia verdadera. Obviamente estaba mintiendo, pero pues el conflicto ahí está, como no me gusta mentir. Pero entonces aquí hay algo más interesante, y es como toda esta información que nos dan ahí en la conversación en el carro y aquí, y es como Cal también estuvo en Vietnam y sufrió un accidente en Vietnam, y ahí se conoció con Angela de alguna manera. No sé, esta es como la pregunta, como qué tiene que ver Vietnam dentro de todo esto y cómo se conocieron ellos dos. ¿Será que desde esa relación que se creó entre ellos en Vietnam fue que él decidió volver a Estados Unidos y traer a su nueva esposa o algo por el estilo? No sé, pero creo que va a ser algo que puede llegar a ser importante más adelante. Y terminamos el episodio con otra información interesante, y es que tenemos a Vian despertándose, pero tiene algo intravenoso, tiene algo que se tiene que inyectar probablemente todas las noches. Va a donde Lady True, le dice que tiene una pesadilla de nuevo, que vio una aldea, que hubo fuego, que tuvo que salir caminando, tuvo que salir corriendo, que le dolían los pies, y vemos la cara de Lady True, ¿no? Y aquí conectamos con todo el resto. Tenemos la experimentación genética para crear el bebé en la primera parte del episodio, lo que yo creo que está conectado con Adrian Byte y todos estos bebés y todas estas cosas que son la señorita Crushanks y el señor Phillips. Y ahora tenemos a Vian con estas pesadillas que no le pertenecen. Entonces, y la cara de Lady True me hace pensar que de pronto Vian es un clon de ella misma. Y la experimentación está en hasta qué punto está el legado de la sangre, lo que ella hablaba al comienzo, como no son las tierras, no son los objetos, son las memorias, son las cosas, es nuestra sangre, el legado que nosotros le podemos pasar a nuestros descendientes. Entonces creo que tiene que ver algo con eso, con experimentación, de hasta qué punto
lo que es nuestro puede pasarle a otras personas, y si es un clon de uno mismo, solamente con mi sangre o con compartir mi propia estructura mental, mi mismo cerebro, mis mismas cosas, así sea replicado, las memorias continúan ahí y las cosas continúan ahí y se desarrollan de la misma manera. Así esta otra criatura se está desarrollando en un entorno totalmente diferente. Creo que va algo de eso y estoy bastante convencido de que Vian es un clon de la misma Lady True. Pero entonces vemos que Will está con ella, están teniendo todas estas cosas. Ella tiene dudas sobre si Will está lo suficientemente comprometido con la causa o con todo esto, porque está la familia involucrada, porque está Angela de por medio. Él le dice que sí, que él hizo algo horrible que dentro de 3 días va a hacer que Angela lo odie totalmente, y nos damos cuenta de que él puede caminar, de que todo este cuento de la silla de ruedas fue simplemente una pantalla, lo cual me parece muy inteligente porque obviamente alguien iba a tener que descubrir las huellas de la silla de ruedas. Entonces es como tener esta medida de que si me descubren, yo no uso silla de ruedas, yo puedo caminar normal, yo no tengo absolutamente ninguna relación, no sé por qué mis huellas están en la camioneta o no sé si él tengan alguna otra razón para justificar el hecho de que las huellas de él estén en la camioneta o de haber dejado las huellas en la camioneta de Angela, pero no sé, me pareció un momento bastante interesante y terminamos con este plano alejándose de ellos y él diciendo TikTok, 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 o sea, como ¡ah! ¿Qué significa? ¿Qué significa? Este capítulo me gustó un montón y esta serie cada vez me está gustando más, como todos estos misterios, todas estas conexiones, todas estas cosas me gustan muchísimo. Por el momento creo que no tengo nada más que decir al respecto, entonces les pido que abajo en los comentarios dejen todas sus propias opiniones, sus propias teorías, qué les pareció este cuarto episodio, qué les está pareciendo la serie, qué les parece que puede pasar de aquí en adelante. Por favor, déjenlo abajo, denle like a este video, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar, suscríbanse al canal si son nuevos y si ya están suscritos denle click a la campanita para activar las notificaciones y así se van a enterar de todo lo que sucede aquí en YouTube cuando no sabemos nada de videos nuevos, directos sorpresa, directos programados, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden que también pueden escuchar esto en su versión de solo audio en cualquiera de las plataformas de podcast, sea SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. También pueden seguirme en el resto de redes sociales en facebook.com/no sabemos nada de 4, en Twitter, en Instagram, en @no sabemos nada de, en Vero me encuentran como no sabemos nada de, en D-Live también. Recuerden unirse al Discord de comunidad de NSND, todos los links los encuentran abajo en la descripción de este video. Yo soy Álvaro y nos vemos o nos escuchamos en una próxima oportunidad. Hasta luego.